Bueno, ya estamos grabando. Nuevamente, buen día a todos. En esta semana, no sé si pudieron llegar a ver el contenido que tenemos que desarrollar. Lo que vamos a ver son los allanamientos. Estoy tratando de compartirles pantalla. ¿Y qué es un allanamiento? Un allanamiento es poder ingresar en un domicilio o morada ajena, aún contra la voluntad expresa o presunta de aquella persona que está morando, que está viviendo en ese lugar. ¿Qué se entiende por domicilio? Domicilio es el lugar que una persona habita, pudiendo ser un domicilio real, que es decir, donde efectivamente está viviendo, un domicilio laboral, que es el lugar donde habita en determinado tiempo del día o en determinados días. Sería para ustedes el día de mañana cuando tengan que estar en su dependencia o en el cuartel, ese es su domicilio laboral, es el lugar donde ustedes trabajan. También hay un domicilio legal. El domicilio legal es donde la ley presume que ustedes viven. Generalmente el domicilio legal se asocia al domicilio que tienen en su documento de identidad, ¿sí? O sea, no es necesariamente el real, muchas veces en el documento tenemos un domicilio y efectivamente estamos viviendo en otro lado. Y finalmente hay un domicilio que se llama domicilio procesal, que es el que se va a constituir a los fines de un juicio. O sea, cuando una persona tiene que estar sometida a un proceso, debe constituir un domicilio, debe tener un domicilio que sea cerca del lugar donde está el juzgado. Normalmente ese domicilio procesal es el mismo domicilio del abogado que los representa. ¿Queda claro? Entonces, esos son los distintos espacios que se denominan domicilio. Sabemos por el artículo 18 que el domicilio es inviolable, es decir, que nadie puede ingresar sin nuestra autorización. La única excepción, que también contempla la Constitución Nacional, es que sea un juez el que ordene su ingreso. Ahora bien, con el nuevo Código de Procedimientos, con el Código Procesal Penal Federal, esta facultad también se le puede delegar a los fiscales, ¿sí? Entonces los fiscales podrán ordenar un allanamiento. Obviamente le van a tener que dar aviso al juez, van a tener que contarle el porqué, pero ellos hoy tienen esta potestad. Y finalmente, las fuerzas de seguridad van a poder realizar allanamientos sin orden de un juez en casos excepcionales y de urgencia. Ahora los vamos a ver todos, pero uno de ellos tiene que ver con el rol de ustedes. Si hay un incendio, si hay un siniestro, no tenemos tiempo para que nos llegue una orden escrita y formal de un juez. Vamos a poder ingresar y su función justamente es esa, salvaguardar la vida de las personas, la salud de las personas y los bienes. Es por eso que donde hay un incendio ustedes no piden autorización, ingresan para poder evitar que ese siniestro siga propagándose, ¿sí? Voy a seguir un poquito cómo lo organizó el contenidista. Él, después de hablar de qué es el domicilio y de hacer referencia a la Constitución Nacional, hace alusión a cuál es la consecuencia cuando se realiza una violación de domicilio, es decir, cuando entramos sin la autorización del morador y sin la autorización de un juez o de un fiscal, o fuera de estos casos excepcionales que les dije que tienen las fuerzas de seguridad. La violación de domicilio está contemplada en el Código Penal, en el artículo 150, y establece que ninguna persona podrá ingresar en una propiedad ajena. Este delito se comete por el simple hecho de ingresar a ese domicilio, a esa morada. No es necesario que tenga ninguna otra finalidad, ya que si la tuviera, como por ejemplo ingresar en una casa ajena con el fin de apoderarse de algo que está dentro de esa casa, es decir, de un robo o de un hurto,
esta figura de la violación de domicilio se va a ver absorbida por la figura del robo o la del hurto. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, que es un delito menor que siempre puede ser absorbido, es decir, puede quedar de lado cuando se cometan otro tipo de delitos de los contemplados en el Código Penal. Lo mismo pasaría, yo les di el ejemplo del robo o del hurto, si una persona ingresa a una propiedad con el fin de matar a otra. En ese caso dejamos de lado la violación de domicilio para aplicar el delito de homicidio. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ven la diferencia? También se diferencia con la usurpación, que es un delito contra la propiedad, porque en la usurpación el autor tiene por finalidad adueñarse del inmueble, quedarse con ese inmueble. La diferencia con la violación de domicilio es que lo único que hace es ingresar a la propiedad solamente con el hecho de ir contra la voluntad expresa o presunta de su dueño. No sigue ningún otro fin. ¿Sí? En el artículo 151 está tipificado como delito el allanamiento ilegal. En este caso, el sujeto activo va a ser aquel funcionario público que ingrese en una casa o morada ajena sin tener la autorización de un juez o de un fiscal o sin estar contemplado dentro de las excepciones que nos marca el Código de Procedimiento para los allanamientos sin orden. Es decir, que acá vamos a reprimir a aquel funcionario que podría estar autorizado para entrar en esa propiedad, sin embargo, le están faltando elementos o requisitos para que ese allanamiento sea legal. Habría allanamiento ilegal si ustedes al ingresar en una propiedad se equivocan de domicilio. Por ejemplo, si tendrían que entrar con un allanamiento con orden en una casa que está en la calle Piedrabuena 333 e ingresan en Piedrabuena 332, o sea, se equivocaron de lugar, eso generaría para ustedes que sean autores del delito de allanamiento ilegal. ¿Quedó más o menos claro hasta acá? ¿Ven la figura? Esto es lo que cuenta en la primera parte de la clase que tenían para hoy. Después la clase continúa hablando sobre las formalidades de los allanamientos con orden. Entonces, aquellos allanamientos que se van a hacer por orden de un juez o de un fiscal. Las fuerzas de seguridad, va como auxiliares de la justicia, tienen que prestar auxilio a los jueces y a los fiscales en determinadas medidas. Una de esas medidas es el allanamiento. En este caso, la orden debe ser escrita salvo que la autoridad se encontrara presente. Es decir, que si en ese procedimiento se encuentra presente el fiscal o el juez, no le vamos a pedir que nos escriba la orden. La orden ya es el mismo, es su investidura, ¿sí? No cometan ese error porque ha pasado que en algún momento han reclamado, no, pero necesitamos la orden porque no, soy yo, y sí, son ellos los autorizados. Tienen la jurisdicción como para poder allanar. En el caso de que no estén presentes, la orden debe ser por escrito. ¿Y qué debe contener esa orden para que el allanamiento sea legal? Bueno, primero que nada, la fecha, o sea, tiene que salir con una fecha, tiene que tener un día de emisión. Después, ¿qué autoridad la está pidiendo? O sea, el nombre del juez, del fiscal, a qué juzgado pertenece o a qué fiscalía. O sea, nos tienen que dar sus datos. No basta con que diga yo juez, no, yo juez de dónde. Después, el motivo de ese allanamiento, es decir, ¿cuál es la medida que tenemos que hacer? Una vez que ingresemos a esa propiedad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que registrarla nada más buscando algo? ¿Tenemos que ir a buscar algo en particular? Es decir, vamos a secuestrar algún elemento en particular. ¿Tenemos que ingresar para poder realizar una pericia, que es algo que se les puede solicitar a ustedes? Ir a hacer un registro y ver si hay algún hecho que determine cómo se originó un incendio, por ejemplo, ¿sí? Si lo que vamos a ingresar es para detener a una persona, bueno, y si vamos a detener a una persona, ¿a qué persona
tienen que estar los datos de esa persona. Tiene que estar su nombre, su número de documento, tenemos que poder identificarla con claridad. Tiene que estar el lugar exacto del allanamiento, es decir, la calle, el número, si es un edificio de departamentos, a qué departamentos vamos a ir, en qué piso se encuentra, si es en un PH, bueno, cuál es la unidad que vamos a allanar, ¿sí? A veces pasa que no hay números exactos o son calles sin números. Vieron que hay calles que no tienen número. Bueno, en ese caso, la orden tiene que ser lo más exacta posible. Nos puede decir entre qué números está o entre qué calles, o nos pueden dar una foto de la fachada del lugar al cual vamos a tener que ingresar. Acá hago un paréntesis. A veces se pide colaboración a las fuerzas de seguridad cuando no tienen muy seguro la dirección. Lo que se les pide es que saquen alguna foto o alguna imagen del lugar como para poder individualizar y que el juez o el fiscal diga con exactitud en qué lugar tienen que entrar, ¿sí? Y también tiene que constar en la orden qué repartición va a tener que tomar la medida. Por ejemplo, si lo va a hacer Policía Federal, si lo va a hacer Gendarmería, si lo va a hacer Prefectura, si lo va a hacer una Policía Provincial. Y dentro del universo de cada una de estas fuerzas, en particular, dentro de esa repartición, ¿qué dependencia? ¿Sí? Entonces, va a ser clarito, en definitiva, quiénes son esos funcionarios que van a tener que realizar esa medida. Muy raro que salga con nombre y apellido, que puntualmente pida que un funcionario en particular. Normalmente se habla de dependencia. Entonces, no sé, el cuartel 1 de bomberos. Bueno, después se designará dentro del cuartel 1 de bomberos quién va a ir, ¿sí? O si es una delegación, ¿qué delegación va a ser? ¿Queda claro? Esa es y está firmada, y tiene que estar firmada por el funcionario que emitió la orden. Esto sería una orden básica de allanamiento y general. En este caso, cuando no tiene nada más que esto que yo les conté, el allanamiento se tiene que hacer el día que figura en el acta, o sea, el día que le están recibiendo, y de día. El Código Procesal Federal dice de día. El código anterior era un poquito más claro y decía desde que sale hasta que se oculta el sol, ¿sí? Entonces, los allanamientos se hacen en el día que figura en la orden y de día, nunca de noche. Para hacerse en otro día o de noche, lo tiene que especificar en la orden de allanamiento. Es decir, tienen que allanar, supongamos, el martes 8 de septiembre para que ustedes recién puedan hacerlo ese día y no lo hagan el 7 aunque lo hayan recibido el 7. ¿Sí? Y si necesitan que sea de noche, bueno, será el 8 de septiembre desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Otra posibilidad es que diga todo el 8 de septiembre con habilitación de horas. Cuando ponen habilitación de horas es que lo pueden hacer en cualquier momento del día o de la noche. ¿Sí? Si no cumplen esto, cometen el delito de allanamiento ilegal. Si tienen dudas, se llama al que dio la orden y se pide que por favor, por escrito, lo aclare. ¿Queda claro? Hasta acá vamos bien, ¿sí? Bueno, eso es la formalidad que tiene que tener esa orden de allanamiento. Una vez que a ustedes les llega una orden de allanamiento, lo primero que van a hacer es, bueno, leerla, ver si tienen que pedir alguna aclaración, si no es necesaria ninguna aclaración, se dirigen al lugar. Una vez que están en el lugar, deben buscar 2 testigos. Es una medida que ustedes cuando la realizan con orden la tienen que hacer con testigos, ¿sí? Aun cuando en la orden diga que tenga que ir un cuerpo especial, como podría ser infantería, o el GEOF, también van con testigos y en el caso ese, que sería algo peligroso, al testigo se le pondrá un chaleco antibalas, cascos de ser necesario, ¿sí? Entonces, con presencia de 2 testigos, se constituyen en el lugar, vean que coincide el lugar
con lo que está pidiendo la orden. Si no coincidiera, que a veces podría pasar, llegamos y la numeración no la encontramos, se hace la consulta al juez, el cual, o al fiscal, el cual podrá mejorar esa orden, es decir, nos podrá dar esos elementos que nos están faltando. Supongamos, no encuentro Piedrabuena 333, pero estoy viendo que está Piedrabuena 331 y 335. Entonces, nos pueden dar una ampliación de esa orden. Esta ampliación también tiene que ser por escrito, o igual tenemos los medios electrónicos, es decir, no es que necesitamos que el juez la escriba, la firme y nos lo mande, nos la puede mandar por vía electrónica al lugar donde ustedes se encuentran. Ya tenemos hasta esa ventaja para hacer una inmediatez, no como antes que se tenía que dar media vuelta y se tenían que ir. Hoy la orden puede llegar en el momento. Una vez que están en el lugar, que están con los dos testigos, tienen que hacer lo que haría cualquier persona: golpear, tocar el timbre, aplaudir con las manos si es que no hay un timbre. O sea, van a hacer saber que ustedes se encuentran ahí, salvo que la orden diga con uso de la fuerza pública. Entonces, si no dice con uso de la fuerza pública, ustedes tienen que hacer conocer que están presentes. No pueden romper una puerta, ¿sí? Ahora, si dice con uso de fuerza pública, golpean, no me atienden, se irrumpe. Se va a romper la puerta y se va a entrar. Una vez que golpean, si los atiende una persona que es mayor de edad o que aparentemente es mayor de edad, es decir, que no sea un niño de 4 o 5 años que nos dan cuenta que es chiquitito, se exhibe la orden, o sea, la van a tener que mostrar. Acá es un consejo: no lleven la orden original, exhiban una copia porque se la pueden romper, ¿sí? Se exhibe la orden y la persona ahí tiene dos caminos: dejarlos entrar o no dejarlos entrar. Si la orden dice con uso de la fuerza pública, se entra igual. Si la orden no dice con uso de la fuerza pública, no van a poder ingresar. Es decir, que siempre la potestad de autorización del ingreso la va a tener el que está viviendo en ese lugar, ¿sí? Si ustedes fueran a detener y el que sale a la puerta es aquel que están buscando, porque ustedes le van a pedir identificación a esa persona para saber si es mayor de edad. Bueno, ahí ya está, listo, no voy a pedir uso de fuerza pública. Por más que me diga no entran, él salió y es a él el que estamos buscando. Debemos detenerlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Una vez que ingresamos a la propiedad, vamos a hacer un procedimiento fácil. Nos dejó entrar. Dijo, sí, pasen. Bueno, ingresamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos está pidiendo. Si se trata de un secuestro de elemento, tenemos que registrar en presencia de los testigos esa propiedad en búsqueda del elemento que nos está pidiendo la orden. ¿Cómo vamos a hacer ese registro? El registro lo vamos a hacer acompañados del testigo. Vamos a hacer un paneo general del lugar. ¿Para qué? Para dividirlo en cuadrículas. Si lo que fueran a allanar es una casa, van a hacer una visión general de la misma, van a hacer en un acta circunstanciada una narración de cómo está compuesta la casa, donde diga, supongamos, tiene puerta de ingreso, living, comedor, cocina, baño, 2 dormitorios. Esos espacios los vamos a identificar con una letra o con un número. Entonces supongamos, el living comedor sea el 1, la cocina el 2, el baño el 3, dormitorio 4 y dormitorio 2 el 5. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes registren y si encuentran el elemento buscado, van a tener que identificar dónde lo encontraron. Supongamos que se buscaba un arma de fuego y el arma estaba en la habitación 1 dentro de la mesita de luz. ¿Cómo cuento yo que estaba ahí? Y voy a identificar el lugar. Voy a decir que estaba en la zona 4 y dentro de la zona 4 lo encontramos en una mesita de luz. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es importante porque acá estamos haciendo como que secuestramos un arma. ¿Qué pasaría si tuviéramos que secuestrar armas, estupefacientes, dinero y que están desparramados por distintos lados de la casa? ¿Cómo hacemos para individualizar esos objetos para que después, al momento de peritarse, se puedan
determinar que son efectivamente los que ustedes secuestraron. Y bueno, la mejor forma es esto, ponerles a cada zona una letra o un número, y cuando encontramos algo, identificar con ese número y otro número más. Entonces, en el caso, vuelvo al caso del arma. Si la habitación la habíamos identificado como 4, podemos poner, si secuestramos varias cosas aparte del arma, 4A y otra cosa 4B. Entonces ya sabemos dónde se encontró el objeto. ¿Se entiende? Permiso, Todo. profe. Sí, Kevin, hablé muy rápido, ¿no? No, se entendió, pero quería hacer una consulta. ¿También se puede utilizar, por ejemplo, hacer un croquis Sí, del claro, domicilio? Ok. claro. O sea, el acta es aparte del acta, digamos. Eso va a ser un complemento del acta que va a darnos la posibilidad, o le va a dar la posibilidad a la justicia de entender esto que están diciendo de 1A, 1B, 4C, ¿sí? Bien. Sí, profe. Gracias. Y está bueno, y que se empiecen como investigadores que ustedes van a hacer, que se acostumbren a trabajar así bien prolijitos, y más que nada, si son los encargados del procedimiento, sean muy prolijos, porque después se pierde algo, no lo vamos a poder reconstruir, y vienen las sanciones penales contra ustedes, y eso es lo que queremos tratar de evitar. Eso es lo que no queremos que pase. ¿Eh? Bueno, supongamos que, una vez que encuentran el objeto, o sea, yo les dije, van siempre acompañados por 2 testigos. Los testigos, obviamente, adentro de la propiedad los van a dividir, que vayan con cada uno. Pero puede pasar que para acelerar tiempos empiecen a ir registrando cosas sin el testigo al lado, porque yo les dije son 2 testigos, y una casa por ahí es mucho más grande o un local es mucho más grande. Bueno, en esos casos lo que hacemos es, si se encuentra algo, se frena la medida, se llama que venga el testigo y que identifique qué es lo que estamos encontrando, ¿sí? No se manden solos a agarrar, guardar, no, siempre que estén los testigos ahí, ve lo que está acá, usted lo está viendo, si es necesario se le dice muchas veces, tómelo usted, póngalo acá, lo vamos a sellar en este lugar, se va a lacrar, usted lo va a trasladar. O sea, démosles un rol importante a los testigos en estos procedimientos, que son los que se pueden. ¿Eh? Por ahí sí es con una detención de persona, y si el rol al testigo va a ser, lo voy a proteger y solamente para la lectura de derechos. ¿Eh? Ahí no lo voy a exponer, porque podría tener un arma de fuego y me podría matar al testigo. Entonces, el daño sería mucho más grave. Bueno, si hablo muy rápido, me dicen. Yo lo que pasa es que estoy tratando de optimizar los 40 minutos del Zoom, pero si no me van frenando. Les dije cómo se registra, les conté cómo se detiene. De esa medida que ustedes están realizando, van a tener que hacer un acta que dé cuenta de todo el procedimiento que hicieron, que se llama acta circunstanciada, y que se verá refrendada por actas de secuestro si es que fueron a buscar elementos, o con acta de detención si es que fueron a buscar personas. ¿Sí? ¿Qué pasa si fueron a buscar algún elemento y se encuentran con otro que es constitutivo de delito? Yo voy a buscar armas y me encuentro con drogas, y en la orden del juez solamente decía armas. Bueno, en ese caso, dado que ustedes van a tener un tiempo para poder trabajar tranquilos, van a tener que avisarle al juez de esta situación, y que él decida si se amplía o no el secuestro de elementos. Le van a decir que sí, obviamente. Sospechen si les dice que no. ¿Sí? No necesitarían pedir esta autorización, si ustedes van a detener a una persona y en el medio de esa detención la persona empieza a disparar o quiere hacer una toma de rehenes. Ahí no vamos a pedirle la autorización al juez si tenemos que después en la detención secuestrar un arma de fuego. ¿Por qué? Porque la flagrancia les estaría habilitando, o sea, ustedes entraron legalmente, sucede otro delito, o sea, que les habilitó el uso del instituto de la flagrancia. ¿Sí? No hace falta que empiecen vayan llamando a los jueces, comuníquense con ellos, comuníquense con los fiscales, pero les quiero decir que según la inmediatez, a veces no es tan fácil. Yo no tiende a contarlo acá tipo cuentito, pero en la práctica hay una adrenalina, hay un montón de cosas que entran en juego que no nos deja trabajar tan relajadamente como para ir haciendo consultas y todo lo demás. ¿Quedó claro más o menos hasta acá? ¿Sí? Hágame así.
Bien, genial. Bueno, gracias. Les decía, terminado el acto, tienen que hacer las actas. Acta circunstanciada, que es la que cuenta la medida, acta de secuestro si van a buscar elementos y acta de detención si es que van a detener personas. ¿Sí? Esto es un allanamiento con orden. ¿Qué lugares no pueden allanar, como les conté hasta ahora, aun cuando tengan la orden de un juez o un fiscal? Hay lugares que no tienen esa posibilidad. Y estos lugares son las escuelas o cualquier instituto de educación, colegios, universidades, institutos de enseñanza. En estos casos, aun cuando tengan la orden, el único que los va a habilitar al ingreso, así sea para detener personas, es el director de ese lugar. ¿Sí? Entonces, no pueden ingresar ni aún con orden en un colegio o en una universidad. Lo mismo pasa con los hospitales. No pueden realizar el allanamiento aún con orden sin la autorización del director de ese hospital. Lo mismo pasa en las reparticiones públicas. Si ustedes tuvieran que allanar a prefectura, tendrían que tener la autorización de la autoridad máxima de ese lugar que quieren allanar. ¿Sí? Si quisieran allanar la escuela de cadetes, el director de la escuela de cadetes es el que autoriza o no el allanamiento. ¿Sí? Lo mismo pasa con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, que en ese caso será el presidente de cada Cámara el que autorice el ingreso. Y también con el Poder Judicial, será el juez el que autorice el ingreso. ¿Sí? ¿Queda claro? Y me olvidaba de un lugar, me estaba olvidando de un lugar que es importante, los estudios jurídicos. Los estudios jurídicos se ingresa únicamente con autorización del abogado que está a cargo. ¿Esto por qué? Por los papeles que puede tener. Como hay una fidelidad de trabajo, hay un secreto profesional, puede haber cosas que pudieran llegar a incriminar a su propio cliente. Entonces puede poner como freno. La autorización será del propio abogado, y si es algo que el abogado obviamente lo va a hacer con picardía, pediremos al colegio de abogados que sea el que autorice. Entonces los comento porque a veces puede pasar un allanamiento así. Y en caso de negarse los directores o la persona que tenga la jerarquía máxima del lugar, ¿qué podría llegar a pasar? Nada, no se hace la medida. No se hace. O sea, el juez no tiene posibilidad. Va a tener que buscar otro tipo de prueba o buscar otra cosa. Pero Una pregunta, profesor. sí, Si la persona a la que se va a buscar es la autoridad máxima del lugar, bien. Me encantó tu pregunta. Estuviste muy bien, Alan. En ese caso, el que podrá autorizar es el superior inmediato, pudiendo llegarse al jefe de policía si ser necesario. Bien, muy buena pregunta. Excelente. En el caso de ustedes, vamos a ir primero por el superintendente de bomberos y después al jefe, pero bueno, sí, muy bien razonado, me gustó. Hasta acá quedó más o menos claro. Vamos a los allanamientos en domicilios particulares o en casas de negocio. El procedimiento es como yo se los conté, pero en los domicilios particulares, si son casas de edificio, un edificio de departamentos, para poder llegar al departamento, si es que tenemos con uso de la fuerza pública o si no nos atienden en el portero eléctrico, vamos a tener que pedirle a un vecino o al encargado del edificio que nos lleve hasta la puerta del departamento que tenemos que allanar. ¿Esto por qué? Porque estaríamos pasando por espacios comunes y el allanamiento es para un departamento en particular. ¿Se entiende? Salvo con uso de fuerza pública, si no, un vecino tiene que venir con nosotros o el encargado, generalmente es el encargado y después nos queda también de testigo del departamento del edificio, el que nos acompaña a ese departamento en particular. En los casos de los negocios, la orden de allanamiento la vamos a necesitar
si tenemos que ingresar del mostrador para atrás, o sea, para lo que se llama la trastienda del lugar, donde está el depósito o donde quizás hasta esté el baño, ¿sí? Para ese espacio necesitamos una orden. En lo que es acceso público, supongamos en una panadería donde está la parte de despacho de pan, ahí no necesitaríamos una orden de allanamiento. Podemos ingresar como si fuera una plaza, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todos? Genial. Bueno, estos son los allanamientos con orden. Vamos a hablar un poquito, con el tiempo que nos queda, sobre los allanamientos sin orden, que son los que ustedes pueden hacer. Van a poder allanar sin orden siempre que se trate de una cuestión de humanidad. Y cuando hablo de humanidad, hablo ante un incendio, un estrago, una inundación, un derrumbe, ¿sí? Que es propio de la función de ustedes. Lo que pasa que el Código Procesal nos lo transfiere a todas las demás personas. Ustedes son los expertos, pero bueno, hasta que ustedes llegan, a veces el particular colabora, ¿sí? De la mejor forma que puede. Pueden realizar un allanamiento sin orden cuando escucharen voces de auxilio, de alarma o de socorro que indiquen que dentro de una propiedad se está cometiendo un delito de acción pública. Auxilio, me mata, bueno. Yo acá lo que les aconsejo, ustedes pueden entrar, les aconsejo que alguien más, aparte de ustedes, escuche. Miren, si se trata de una pobre persona que no está bien del oído y tiene una película todo lo que da, estaban pidiendo auxilio. Entonces, no se arrebaten tanto, busquen a alguien más que lo pueda escuchar, ingresen. Tampoco se demoren 10 horas porque capaz que lo mataron. Pero, bueno, tomen esa pequeña precaución, ¿sí? También van a poder ingresar en una propiedad cuando reciban la denuncia de que dentro de la misma se está cometiendo un delito de acción pública, ¿sí? Entonces, si dice, miren, acá al lado yo vi entrar personas, les describe con fines de robo, es raro, estoy tratando de llamar a mi vecino, y no, bueno, van a poder ingresar a esa propiedad. Igual traten de escuchar al denunciante, que es lo que les cuenta, no se arrebaten a romper puertas, semblanteen, tengan ese olfato policial, como es el lugar, tomen datos para poder hacer un allanamiento exitoso y que no que después vengan con un allanamiento ilegal. Y finalmente van a poder ingresar cuando vayan en persecución ininterrumpida de un delincuente o de persona que haya cometido delito. Van a decir delincuentes que después se sienten mal por el calificativo. Entonces, si tenían una persona que ha cometido un delito, ustedes le dan la voz de alto o la tenían detenida y se les escapa, ustedes pueden ir tras de ella e ingresar a los mismos lugares donde ella ingresó. El ingreso en este caso tiene que ser por una persecución ininterrumpida y no por intuición. Si ustedes creen que se metió a una casa, no pueden entrar. Tienen que haberlo visto, o al menos declarar eso, de que ingresó en esa casa, ¿sí? Si después él siguió pasando por los techos, bueno, ya no es culpa de ustedes. Igualmente acá siempre tengan cuidado, porque a veces en esta persecución después se pueden dar tomas de rehenes, entonces sean cautos, sean pillos al momento de hacer estas persecuciones. Si el delincuente, que muchas veces sabe la ley mejor que ustedes y mejor que yo, se metiera dentro de un colegio, la persecución, o sea, el allanamiento se va a ver suspendido. Si se metió dentro de un colegio, ustedes ya no pueden entrar. Van a tener que hablar con la autoridad del colegio, explicar la situación para que él los deje pasar y poder detener a esa persona. ¿Quedó claro hasta acá? ¿Sí? Bueno, estos son los temas que tenían en esta clase. Lo hice bastante rápido, me sobró 1 minuto y medio, así que bien de mi parte. ¿Quieren preguntarme algo, consultar algo que no hayan entendido? Yo tengo una inquietud. En los casos en los que usted la mayoría de allanamientos en la que se utiliza la fuerza pública, uno a veces ve videos de cómo actúan los grupos especiales ingresando a domicilio y eso, y la puerta no se golpea nunca. Es Bueno, policía, rompen la puerta y todos al suelo. claro, por eso les dije, hay que ver si la orden dice con o sin uso de la fuerza pública. Si dice con uso de la fuerza pública, no se golpea, se entra. ¿Sí, Alan?
Perfecto, sí. En la mayoría de los casos. Claro, a ver, si yo mando al bueno, yo no soy nadie, pero si yo fuera También juez y mando me ha al GEOF pasado. es porque, a ver, no, no voy a dar, sí tienen que estar los testigos, eso sí, sí los testigos, que van a quedar He aparte. visto yo en los hospitales, que en los hospitales, qué sé yo, entra una señora por X motivo, está internada y la viene a ver el hijo, que el hijo tiene pedido de captura. Y no creo que se pongan a buscar al director del hospital, lo agarran ahí y pues se fijan, me parece. Porque eso es lo que he visto yo, que No, entra la no, policía y ahí se lo es otra lleva. medida, está bien lo que vos estás diciendo, pero es otra medida. Ahí van a poder jugar por el arresto, pero no por el allanamiento. Ah, perfecto. O sea, una cosa es